Ok, chicos, denme un momento. Chef, y para todo esto no llevan nada de aceite, ¿verdad? Ni nada. No, cero grasa, cero grasa. La única grasa que vamos a utilizar es para cuando iniciemos nuestro proceso de cocción. Pero nada, cero grasa. Este arroz no se fríe en lo absoluto, ni se les ocurra. Déjenme terminar de que se unan. Denme un momentillo, que aquí ya se me este asunto. Fallas técnicas, chicos. Ok, aquí me falta. Se está uniendo Miguel. Vale. Esperen. Aguántenme. Ok. Vale, perfecto. Bien. Ok. Déjenme bajar este. Bien, ok, entonces les decía, el detalle con esto del arroz, ahorita que preguntaba Jorge, no le voy a poner grasa en lo absoluto, para nada, no voy a tener que freír en lo absoluto, no voy a tener que remojar tampoco. Nosotros aquí para hacer el arroz rojo, el arroz verde, el arroz blanco, remojamos el arroz en agua caliente por aproximadamente 15 a 20 minutos para garantizar que no nos vaya a quedar pinto, que no vaya a pasar absolutamente nada. Pero nosotros no tenemos que hacer nada con ese arroz. Entonces, es un arroz hasta cierto punto un poco difícil de trabajar porque se apelmaza, se aglutina. El almidón que tenga el arroz va a ser el que nos va a dar esa consistencia. Pero ese arroz es el que nos va a servir a nosotros para darle buena textura a nuestro arroz frito, porque prácticamente lo que ustedes están haciendo o van a hacer son arroces fritos. Este tipo de preparaciones que hay en la cocina asiática y que son con salteados rápidos, ¿no? Y preparaciones prácticamente, o sea, ya, ¿no? De 3 minutos, no más. Entonces, lo que sí, vuelvo a repetir, si nosotros tenemos arroz para sushi, para estas preparaciones, sí tengo que lavarlo y tengo que super enjuagarlo, incluso ya sea para hacer el arroz para el sushi, porque tiene muchísimo almidón. Entonces, ese sí, porque si no enjuagamos ese que es arroz para sushi, ahí sí, aunque hagas todos los pasos del arroz hervido, no nos va a quedar más que una verdadera masa. Y entonces, pues ya no nos va a servir para este tipo de preparaciones. Entonces, voy a ir por un plato para empezar con lo que es la demo. Yo ya estoy calentando mi wok. Yo sé que ustedes a lo mejor en casa lo que van a utilizar va a ser sartén. Traten de agarrar el sartén más grande, dependiendo de la cantidad de ingredientes que ustedes tengan para su receta, midan también la cantidad de arroz. Yo lo que tengo aquí, en mi caso, es una taza de arroz, porque hay unas recetas ahí que les dice 600 gramos de arroz. No, mi recomendación va a ser que para esa cantidad de ingredientes que ustedes tienen, máximo ocupen justamente 250 gramos de arroz, lo que es el equivalente a una taza. No hagan los 600 porque entonces les va a quedar una cantidad bárbara de arroz. Ajá, entonces tómenlo en cuenta porque si no, les va a quedar muchísimo arroz en su preparación y muy pocos ingredientes. Y la idea es que también haya armonía entre los ingredientes que van a agregar con la cantidad de arroz hervido que ustedes tengan para su preparación. ¿Dudas con lo que tienen que hacer con el arroz? No, chef. Ok, y Yo ahora... sí tengo duda, chef. Entonces dijo que era en frío. Entonces ponemos el arroz directamente en donde lo vamos a preparar. Así Prendemos es. el fuego y inmediatamente ponemos el agua. No, a ver, ojo.
pones el arroz, pones el agua y entonces sí prendes el fuego. Ok, perfecto, chef. Sí, porque si no, entre que a lo mejor te puedes distraer un poco y no, cuando agregas el agua, si el caso ya empieza a estar un poco caliente, ahí va a empezar a hacer y empieza a evaporar. Y ese es un líquido que nosotros necesitamos por completo. Entonces, las dos cosas, agua y arroz desde frío, prendo fuego y entonces ya le inicio con ese proceso. Ojo, no voy a tapar el arroz desde el principio porque sí o sí necesito que evapore cierta cantidad de líquido. Si yo tapo desde el principio, ese arroz me va a quedar súper batido, me va a quedar una masa espantosa. Entonces, sí puedo tapar cuando yo empiezo a ver que ya empieza a hervir mi arroz, que el borboteo es lo suficientemente intenso. Ok, voy a tapar, voy a bajar el fuego y lo voy cuidando. Entonces, va a llegar un momento, mientras lo voy cuidando, que digo, ok, ya como que ya no tiene agua, entonces mejor ahí lo retiro, lo reviso, y es cuando me voy a percatar que mi arroz prácticamente está listo, que mi arroz no requiere de más líquido, que mi arroz no se pegó, que mi arroz no se está quemando. Ajá, entonces tengan mucho cuidado, ustedes conocen sus estufas, sus flamas, entonces ahí con mucho cuidado. ¿Alguien dudas con lo del arroz? ¿Más preguntas? Y Igual ojo, no le ponemos sal ni nada, ¿verdad? dame un segundo. Nadie empieza tampoco recetas si no tienen el arroz cocido. Ajá, pueden tener ya mis amplas, pero el arroz todavía no está. Pero si no está el arroz, no pueden empezar con su receta. ¿Vale? Ahora sí, perdón, dime, Jorge. ¿Si eras Que poco? igual nada de sal ni nada, ¿verdad? No, ni Ok. pimienta, ni sal. Lo que te pide ahí es ajinomoto. Si no tengo ajinomoto, entonces no. Ah, sí tengo. ¿Cuánto le pongo, chef? Ah, si tienes, ojo, hay que ser, para los que sí tengan ajinomoto, tiene que ser muy cauteloso el asunto porque el ajinomoto, si pueden, tomen un poquito y pruébenlo. Tiene esta cosa como saladita, pero sin llegar precisamente a sal. Entonces hay que ser muy cuidadosos, o sea, tiene que ser una cantidad pequeñita, dependiendo de la cantidad que tengas. Obviamente es más fuerte, más potente que la sal. El ajinomoto nos va a dar hasta cierto punto también esa parte de, ¿cómo decirlo?, de lo umami, ¿no? Que es lo del quinto sabor. Pero tiene que ser muy, de lo que tú pondrías de sal, yo creo que pones la mitad o una cuarta parte de eso y lo vas probando. Ok, chef. Vale, Esteban. Sí, chef. Bueno, aquí hay una cuestión. Es que yo hice el arroz en la mañana, pero literal lo hice como usted dijo. ¿Lo hago otra vez? Es que ya pasó mucho tiempo, ese arroz ya no está, ya resecó. Ah, ok, chef. Entonces otra vez, ¿no? De preferencia, ese arroz que tienes, ya de cocido, te sirve bien para hacer un yakimeshi. Te sirve Ah, ok. perfecto. Es más, hasta si lo hubieras hecho ayer, ese arroz te sirve bien para un yakimeshi. Pero para esto sí necesitamos que así como esté recién hecho el arroz, que yo todavía lo vea sacando vapor, así es como lo voy a utilizar. Es Ah, un, ok. es un poco como cuando las pastas italianas tenemos que cocerlas a la minuta, pues así básicamente el arroz. Ah, ok, chef. Sí, sí. Gracias. Vale, a ti Esteban, ¿más preguntas, más dudas, chicos? Bueno, yo tengo una de la parte del jamón, chef. Si te lo tengo nada más rebanado, igual lo agrego en cubos. Si lo tienes rebanado, pues dale, que quede más o menos en la dimensión del resto de tus ingredientes. Ok, chef. Sí, porque pues yo sé que a veces compramos ya el paquetito de jamón y ya viene rebanado, y a veces es difícil que a lo mejor en la tiendita te vendan en trozos, por lo difícil que puede llegar a ser atinar del gramaje, entonces no hay ningún problema. Ok, chef, gracias. Vale, más dudas, chicos, antes de que vaya yo por mi plato para empezar con la demo, porque una vez que yo les acabo demo, yo prácticamente en plato. Entonces, más dudas, chicos. Todo bien, chef, gracias. Ok, entonces voy a ir por mi plato. Chicos, por favor, pues sí, vayan abriendo cámara, quien pueda, y si no, se puede esperar hasta que yo termine demo, sin ningún inconveniente. Déjenme ir por mi plato.
chicos, no está Leti, entonces, bueno, voy a hacerles la demo y no hay problema. Ahorita que venga Leti, se los emplato ya a todos ustedes. Bueno, yo les decía, más o menos lo que yo voy a trabajar para ustedes es, ahí está, espérenme, sí está Leti, espérenme. Voy por mi plato, no me tardo, chicos. Ok, chicos, ya estoy de vuelta. Que me faltaba la parte del plato. Chef, una preguntota. ¿La nuez y los cacahuates van troceados? No, no necesariamente, pero puedes trocearlos o picarlos a la mitad. Está bien. Y otra pregunta, si no compré la salsa de pescado, ¿con qué No te con qué se va? preocupes. Si no tenemos salsa de pescado, ocupa un poquito de salsa soya. Ah, ok, perfecto, Sí, chef. para que tampoco se quede insaboro. El detalle con la salsa de pescado, como les decía, es que realmente no utilizamos tanta, no es mucha la que requerimos. Generalmente, o sea, está en olor y sabor. O sea, tú la hueles y, o sea, dices, o sea, sí huele a salsa de pescado. Hay unas que huelen más que otras, dependiendo de las marcas, ¿no? Ahí va a ser, depende, ¿qué les digo, no? Entonces, pues bueno. Pero no pasa nada, ahorita de momento no pasa nada, ya más adelante que podamos estar juntos, que ya podemos utilizar algunos ingredientes, ahorita con esta parte del sabor, pues bueno, no podemos hacer nada, pero ya en el regreso ya ir midiendo de, mira, te falta más salsa o menos salsa, o mira, puedes agregar más una cosa o la otra, porque las salsas van a ser los elementos con las salsas, los curries, las especias van a ser los elementos con que nosotros podamos sazonar. Bueno, este wok que yo tengo lo puse a calentar un poquito ya hace un rato, porque lo que necesito es que si se trata de un salteado, acuérdense, para el salteado estamos hablando de fuego intenso, ¿no? Movimientos constantes, ingredientes en cortes pequeños, movimientos constantes. Voy a utilizar los palillos, que les había yo comentado, que el tema de cocinar esta parte de la comida asiática, pues es también entrenarnos en cocinar con los palillos. ¿Van a decir, es en serio? Pues sí. Ustedes pueden perfectamente utilizar una palita de madera. Y ahora, ojo, otra anotación que les voy a hacer. Si la sartén que están utilizando es pequeño y tienen demasiados ingredientes, pues entonces trabajen 2, 3 porciones. Es decir, que no avienten todo de un solo jalón, porque entonces en ese sartén pequeño se van a quedar completamente sin espacio. Y otra de las cosas que nosotros queremos cuidar con los salteados es que no hagamos humedad. Ajá, sobre todo al principio. Si después la receta nos dice, no, pues agrégale caldo, salsa, etcétera, bueno, ya cambia. Pero en un inicio no queremos esa parte, entonces tenemos que cuidar mucho
esa cuestión, esa parte fundamental. Entonces, pueden, ok, hago una porción, después trabajo otra y así para que no se atasque mi sartén. Si tenemos algo más parecido a un wok en la casa, pues a lo mejor le salgan dos porciones. Entonces, bueno, fuego intenso, calor el suficiente, yo voy a utilizar mis palillos para cocinar y obviamente sí o sí tenemos que empezar siempre con la parte de las grasas. Déjenme acomodar un poquito mis ingredientes para que no me quede nada tan lejos, porque esa parte va a ser fundamental. Déjenme aquí cúrcuma, mis pasas, mi cacahuate. Ok, y aquí tengo estos elementos. Voy a iniciar con la parte de lo que es la grasa. Obviamente voy a ver cómo empieza el punto de humo. Hay que ser muy cuidadosos dependiendo de la grasa que estamos usando. Para los que van a utilizar aceites como el de ajonjolí, o el de cacahuate, o el de nuez, tenemos que ser muy rápidos porque se quema rápido. O bien utilizar aceite vegetal, un chorrito como hacemos con la mantequilla, el chorrito del otro aceite y empezar. Una parte importante también es conectar el movimiento, palillos y wok, o palillos y sartén, o pala y sartén. Cada que yo integre un nuevo ingrediente, voy a hacer a un lado mi ingrediente, es decir, lo que yo ya tengo puesto en el wok. ¿Para qué? Para que se concentre nuevamente calor al centro. Voy a agregar mi pimiento. Yo piqué un poco de cebolla, también lo voy a agregar. Y voy a continuar. Voy a seguir con mi jamón. Con mi piña. Y continúo con los movimientos. El fuego tiene que seguir intenso. Déjenme asegurarme que está todo el fuego. Ahí está. Y en este momento voy a agregar mi cacahuate. Voy a agregar mis pasas. Voy a sazonar con un poco de cúrcuma. Como ya les dije, hay que ser muy cuidadosos. Continúo. Les va poniendo amarillo. Voy a agregarle un poquito del Ajinomoto, que les digo hay que tener mucho cuidado. Y en este momento voy a agregar mi arroz. Y les digo, no se quemó, no se pegó, queda completamente vacío. Y sigo. Se van a hacer a lo mejor como unas tipo piedritas con el arroz. Con la misma pala, con el mismo palillo, voy a tratar de separarlos un poco para que se incorporen. Yo noto aquí que me está haciendo falta un poco de cúrcuma, le voy a agregar un poco más. Voy a agregar mi salsa de pescado. No es cierto, voy a agregar primero mi azúcar. Sin miedo en el caso del azúcar, es un elemento común para sazonar. Voy a agregar un poco de salsa de pescado.
Voy a agregar un poquito de soya, en mi caso. Prácticamente voy a terminar de incorporar. Yo ya veo parejo mis ingredientes y prácticamente esto ya está. Es todo. Ya acabé. Es todo, es todo, es todo. Completamente. Está mi preparación. Obviamente, si su sartén es de teflón va a ser más fácil porque nos ayuda a que no se peguen las cosas. Si es de metal, de acero, hay que enteflonar sí o sí porque si no se pega. También calculen la cantidad de grasa, les va a ayudar mucho también a que se vuelva un poco hermético, pero ojo, vuelvo a insistir, en el salteado es fuego intenso, poca grasa, entonces tampoco es necesario que nosotros tengamos demasiada grasa ahí. A es apenas la suficiente. No tiene que ser tampoco una cantidad exagerada para que entonces esté, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Yo voy a servir. Prácticamente, chicos, pues ya está. Voy a decorar con un poquito de cilantro, que me traje un poco de cilantro. Y prácticamente, pues prácticamente ya está. Ojo, en el tema de para quienes utilizan carnes, sí asegúrense que los cortes no queden muy gruesos, que sean algo funcional, porque si no también corremos el riesgo de que nos quede crudo y no queremos ninguna carne cruda. ¿Qué pasó, Jorge? Sí, chef, es que por lo que estoy viendo, igual lo que está comentando, a comparación de otras preparaciones que son así de que tenemos que ir integrando todos los ingredientes, aquí no hay que esperar precisamente a que se cosa por completo, por ejemplo, que empezamos con la pechuga, bueno, con el pollo, no hay que esperar a que se cosa por completo para integrar el siguiente, ¿o sí? No, porque de todas maneras te faltan varios más ingredientes que mientras estás adicionando el resto de ingredientes, ese pollo se va cocinando. Pero Ok, chef. como te digo, o sea, como es un salteado, tenemos que asegurarnos sí o sí que no sea, nuestros cortes de carne no sean muy grandes, porque si no, si queremos poner la carne como cuando hacemos un guisado normal, no se va a alcanzar a cocinar. Pero así en fajita, digo, esto aplica para el cerdo, para el camarón se cocina todavía muchísimo más rápido. Entonces, hay que ser muy, muy habilidosos con la parte del corte, las porciones, y digo, y finalmente es característica principal dentro de lo que es las preparaciones del salteado, de los salteados. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, voy a ir sirviendo mi arroz. La idea también es que en donde ustedes lo preparen, no se les pegue absolutamente nada, de preferencia. Entonces, eso nos va a hablar de que hubo suficiente precalentamiento de su sartén, de su wok, que utilizaron una cantidad de grasa razonable, y que entonces fueron trabajándolo también con los movimientos correspondientes, porque si yo les enseño ahorita este wok, que ya es el de aquí de la escuela, ya tiene su ratito, pero no está pegado. O sea, a pesar del arroz, no está pegado, que también quiere decir que entonces yo agregué salsas suficientes para que eso no sucediera. Ahora, en cuanto al servicio, la preparación a servir, la cantidad a servir, debe ser suficiente, no sean codos con la porción. Aquí no me interesa que puntitos, salsitas, etcétera, etcétera. Simplemente debe de ser una cantidad suficiente. Voy a decorar, como les dije yo, con un poquito de hojas de cilantro frescas, y le voy a poner aquí unos rabitos de cebolla cambray. Y prácticamente mi arroz está listo. Entonces, no me tardé nada, creo que me tardé más haciendo mis amplas, como les digo, que lo que esto está listo. Déjenme jalar mis palillos. ¿Puede checar mi arroz, chef? Dame un segundito. Sí, chef. ¿Qué? Dejé muy lejos mis. Obviamente estamos hablando
cocina tailandesa, ya saben que aquí sí se puede utilizar cuchara, tenedor, que sí son instrumentos que sí están permitidos, pero generalmente cuando ustedes empiezan con estas preparaciones, a mí lo que me gusta es que empiecen a practicar con la parte de lo que son los palillos. Entonces, si tienen palillos, inténtenlo. El tipo de arroz nos va a permitir, sin ningún problema, poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, pues ahí está, chicos. A ver, me voy a regresar a galería y por favor, si ya vayan abriendo cámaras. Y sí, Jorge, te reviso tu arroz. A ver, aguántame, déjame ponerte en destacado. Ay, ¿cómo hago eso? A ver, espera. Sí, se ve bastante bien, pero fíjate que todavía puede evaporar un poquito de líquido. Sí, chef, de hecho todavía lo dejé tapado un poquito sobre el calor. Ya apagué la estufa, pero todavía lo dejé ahí tapado sobre el calor. Perfecto. Justo eso es lo que necesita. Tiempo de reposo ya sobre la estufa, tapado y apagado. Eso. Nada más para que termine de absorber eso todavía que le veo así como brillosito de humedad. Ok, chef. Bien. Ok, chicos, entonces por favor vayan abriendo cámara. Yo voy a ir probando mi arroz. Porque además, a propósito, no traje nada de desayunar. Me quedó muy bueno. Chef, el pimiento va antes de las nueces y el cacahuate, ¿no? Sí, así es. Ok. Obviamente también un signo de que les está quedando bien su preparación son los colores vivos de sus vegetales. Eso va a ser fundamental, que también es un propósito importante en lo que son los salteados. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto, porque pues, pues es fundamental, es un básico también. Pues si vayan aperturando cámaras, chicos, para que yo los empiece a ver un poquito más. Cualquier duda que vayan teniendo, chicos, vayan preguntando y tomen en cuenta todos los datos que ya les di ahorita, todos esos puntos a considerar. No son arroces como los que nosotros frecuentamos, acostumbramos y demás, entonces, bueno, hay algunas partes que sí son muy, muy, muy diferentes. Y recuerden, si se nos agota la sesión, volvemos a ingresar, por favor. Chef, en el de mariscos, ¿agrego primero los mariscos o los vegetales? Los vegetales y luego los mariscos, porque en este caso, ¿qué vas a usar de mariscos, Adri? Camarón y el pulpo. Ok, ¿el pulpo ya está cocido o precocido? Sí, precocido, ajá.
Vale, no, entonces, sí, vegetales y luego mariscos. Ah, ok. Está bien. Otra forma de hacer este tipo de preparaciones es en plancha como para teppanyaki. También resulta bastante bien. Obviamente son planchas lo suficientemente enteflonadas. Entonces, pues bueno.
Chicos, acuérdense, cualquier duda que vayan teniendo con la receta, pregúntenme sin problema para que disipemos. Este es como el alambre tailandés, chef. ¿Qué pasó? Este es como el alambre tailandés. Pero pues no tanto, porque en el alambre no ponemos arroz. Pero si quieres seguir así como una línea, con respecto a varias recetas de la cocina oriental, pues sí, es algo muy parecido. Chef, ¿usted le echó la taza completa al wok? ¿De arroz? Ajá.